cerró todas las puertas, puso maquinaria al frente de las puertas principales. Ustedes no se van de aquí hasta que no paguen el último centavo. Si no sacan esto en 4 horas, todo lo que se quede adentro es de mi propiedad. Todas las sillas, los instrumentos en la calle. Recuerdo que uno de los pastores me abrazó y me dice: pastor, tranquilo. Dios nos va a dar la victoria. Tranquilo. Dios ha visto tus lágrimas y el peso de la adversidad, el precio que se está pagando ahorita. Así de grande va a ser la bendición del Señor. Recuerdo de muy niño que mis padres me llevaban a la iglesia. Ellos fueron de los pioneros que en Palmares iniciaron. Era una iglesia chica, tanto de personas como de edificio. Pocas personas, 30, 40 personas a lo mucho. De lo pequeño que era una iglesia pues, que amaba a Dios, ¿verdad? Y con muchos sueños y con muchas metas. Porque veníamos orándole a Dios que pasara algo nuevo, porque en realidad de pronto ya estábamos cansados los que estábamos ahí al frente de la juventud de lo mismo. Fue para el 2008 que los pastores Ronald y Kaylin llegaron a Palmares. Al llegar a Palmares, Dios nos permitió empezar nuestro tiempo en un lugar propio. Era un lugar muy pequeño, era un lugar que no cumplía con las normas del Ministerio de Salud de nuestro país. Era un lugar que se llenó muy rápidamente y ya no teníamos para crecer. El lugar realmente era muy peligroso. Yo siempre, cada mañana le pedía en cada reunión de domingo la sangre de Cristo protegiera, porque cualquier niño que la carretera era una carretera nacional que pasa al puro frente de la propiedad, no había ningún tipo de protección. Entonces por allí era una falencia, no habían parqueos, era inseguro. Han sido 5 años difíciles, donde hemos peregrinado por varios lugares. Cuando salimos de Candelaria salimos porque el Ministerio de Salud nos dio una carta de un ultimato y a partir de ahí empezamos a peregrinar. Entonces simplemente nos notificaron que teníamos 7 días para salir del lugar. Llegamos al primer lugar y en ese lugar recibimos una palabra y era que este lugar se iba a llenar el primer día que abriésemos el primer servicio, aunque era casi 3 veces más grande que donde estábamos anteriormente. El Señor cumplió su promesa y se llenó. Una de las cosas más difíciles fue que los niños no tenían un lugar, ni siquiera un aula, sino que logramos colocar una especie de un toldo, una especie de una carpa para que los niños pudieran estar allí. En las temporadas ya de invierno, ¿verdad? Que empiezan a soplar los vientos, vienen las lluvias y fue triste uno de tantos domingos ver a llegar y estar con los niños y que de repente pues los toldos salieran volando, ¿verdad? Entonces muchos niños llorando, asustados, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Y estando en ese lugar nunca me olvido de una mañana de domingo, de servicio de domingo. A nosotros nada más nos habían rentado una bodega, pero las zonas verdes de ese lugar no las podíamos tocar porque no eran para nosotros. Y esa mañana, estando ahí en la reunión, de repente llegó el dueño del lugar furioso, mandó a su guarda de seguridad furioso. Él empezó a llamar a mi esposo. Los niños de la iglesia se habían salido y estaban corriendo por la zona verde. Y la escena que me queda a mí en mi corazón tan fuerte fue que salir y mirar a un hombre gritándole a los niños de la iglesia que ese lugar no era de ellos y que no podían estar en ese lugar. Y enviando a los niños a un toldito que teníamos en un lugar lleno de tierra. Y me acuerdo que esa mañana yo le dije: Señor, un día vamos a estar en un lugar que tenga muchas zonas verdes, donde los niños puedan correr y nadie les tenga que decir nada.
el sol era increíble y al aproximadamente ser como las 11 de la mañana ya los niños estaban casi que agonizando. Era algo exagerado, los niños estaban súper incómodos y recuerdo que en ese momento tuvimos que conseguir un plástico sucio viejo que había botado y habían 4 personas, tomaron el plástico por cada esquina y tuvieron que poner ese plástico encima de los niños para que ellos pudieran estar tranquilos mientras los que estábamos trabajando y estábamos sirviendo en ese momento tuviéramos que continuar con lo que estábamos haciendo y pues tuvimos que continuarlo abajo del sol, por supuesto. Bueno, ahí estuvimos como año y un poquito, pero fueron momentos difíciles donde la persona que nos alquilaba el local muchas veces era grotesca con nosotros, era una persona que no estaba en el mismo sentir con nosotros, entonces para él lo único que le interesaba era dinero, entonces muchas veces nos trató mal, muchas veces nos humilló. Al poco tiempo se nos comenzó a incrementar por parte de quienes nos rentaban el auditorio, las bodegas, sumas excesivas y ya estábamos a un 20-30% de lo que se pagaba en tan solo 6-7 meses y eso nos comenzó a afectar de alguna manera. Era trabajar para todos los ingresos que lográbamos captar mes a mes con el esfuerzo de la iglesia, era para pagar la renta y en algunas ocasiones se comenzó a incumplir, no se lograba y en el momento de hacer la petición de que quizás 1 o 2 semanas nos esperaran, pues eran siempre ofensas, ¿no? Palabras contrarias y a veces desafiantes. Creo que fue allí, para allá el 2013 a mediados, donde yo dije, Señor, necesitamos una tierra propia. No es posible que tu iglesia tenga que estar de lugar en lugar rentando y bajo estas condiciones. Y se me ocurrió una idea. Decidimos tomar en renta una propiedad que la consideramos que estaba ubicada en un lugar muy estratégico a la entrada de la ciudad, frente a una autopista principal que conecta la capital con el interior del país. Y el plan fue tomarla en renta y proponer el levantar allí un edificio con la ayuda de Dios. Hicimos el contrato, aún pagamos por adelantado lo que es el primer mes y el depósito, pero cuando empezamos ya el proceso de lo que era el proyecto de construir algo, lo que aquí llamamos un galerón, un pequeño recinto, las cosas simplemente no se dieron. Era el tema de los permisos, el uso de suelo, las pólizas, las cosas no se dieron y perdimos mucho dinero y nunca lo pudimos poseer. En algún momento tuve sentimientos de fracaso, sentimientos de que estás fuera de la voluntad de Dios. Puedo imaginarme como Moisés. Moisés no tenía opción. O ocurría algo milagroso, o ocurría un milagro de que el mar se abría, o era un hombre muerto, porque el pueblo enemigo lo estaba persiguiendo. Y frente a un desafío tuvo que dar un paso de fe. La famosísima Plaza de Toros. Era la única opción. Humanamente era como una tontería, un lugar para una capacidad de 4,000 personas en ese momento sentadas, siendo nosotros apenas quizás 200 o 300 personas. Recuerdo que cada fin de semana teníamos que montar y desmontar el sonido, colocar sillas. El lugar no contaba con un piso adecuado, sino era literalmente sobre el piso donde en las famosas fiestas donde los animales, los toros pisan este terreno, literalmente sobre ese lugar. Es una especie de una arena que ahí los hermanos les tuvimos que decir, nadie lleve tacones, nadie lleve zapato elegante, lleve una ropa la cual pueda estar. Y nunca olvidaré cuando, como a la segunda fecha que estuvimos allí, hubo un mover de Dios muy hermoso y le pedí a los hermanos quienes deseaban postrarse en ese lugar. En mis adentros en humano yo dije, no, nadie lo va a hacer, esto es lodo, esto es tierra, esto es polvo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Ver a la gran mayoría de los hermanos en ese lugar de polvo, literalmente en esa tierra, postrarse y adorar al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
y no hay nada que me enamore más. Nada que... Pero al mismo tiempo ese lugar era inestable porque solo nos dejaron estar allí algunos meses. Nos permitieron estar máximo 6 meses en el lugar porque ellos ya tenían una agenda para fin de año importante para ellos. Recuerdo que con mi esposa durante 2 semanas salíamos en nuestro carro cada esquina, cada rincón de la ciudad buscando un lugar y no lo hallábamos. Pero recuerdo un día que vimos una fábrica abandonada, no estaba funcionando, bastante deteriorada, pero preguntamos y nos dijeron que no estaba en renta, pero que sí nos interesaba. Cuando escuchamos el precio, realmente era algo bastante desproporcionado y bastante excesivo, pero no teníamos opción. Decidimos tomar la única opción. Nosotros siempre hemos creído en un Dios que todo lo suple, en un Dios que todo lo da, en un Dios que es generoso con sus hijos. Pero en medio de estas situaciones de trasladarnos de un lugar a otro, de cambiar de un lugar a otro, llegamos a un lugar que económicamente para la iglesia era muy difícil afrontarlo. En ese lugar tuvimos 2 meses porque el lugar no estaba adecuado. Era un lugar tan grande, pero estuvimos 2 meses trabajando. Muchas veces entrábamos con nuestros hijos a las 7 de la mañana de ese lugar y salíamos 12 de la noche de ese lugar, lavando, pintando, con mis hijos trabajando en la obra. Recuerdo ver a mi esposa una madrugada subida en un andamio con una pinturita. Mis hijos se habían dormido en un colchoncito. Ese día me sentí solo. Le dije, Señor, realmente tú estás conmigo. Y verla ella ahí subidita ese día, por alguna razón nadie nos vino a apoyar, nadie nos vino a colaborar ese día. Y queríamos terminar una pared, que era la pared del escenario, porque queríamos rápido empezar nuestras reuniones allí. Y yo aprendí mucho de ese día y le dije, Señor, no importa dónde estemos, no importa si no tenemos un lugar propio, siempre te daremos a ti las cosas con excelencia, Señor. Aunque dentro de mí sabía que era un lugar momentáneo, pasajero, pero siempre te daremos lo mejor y haremos las cosas con excelencia. La gente venía, pastor, no se preocupe, están exagerando, están poniendo muy lindo esto. Yo siempre usaba la frase que durante este tiempo hubieron faraones detrás de esto. Siempre fue más bien cómo podíamos dar más dinero, cómo se pueden aprovechar de la iglesia. Ahí nomás empezando, ya llegaron con facturas, recibos excesivos que nunca se utilizó de agua. Recuerdo que ya se cambió también los montos. Fueron 4 o 5 meses de estar allí que vivimos solo para pagar una renta. Y un día me llegué a sentir tan triste y tan mal, decir, Señor, ¿cómo es posible que ya los mensajes tienen que estar relacionados a dinero, a dar, hermanos, den? Detrás de esto yo veía una congregación esforzada, valiente, pero yo no me sentía bien, decía, esto no es justo, porque estamos trabajando para enriquecer un faraón y pagábamos tanto dinero y todo era dinero, el dinero y todo el dinero era sacrificar nuestro salario casi todo el tiempo para poder pagar. Y empezamos a vivir una situación económica muy difícil, porque las cuotas eran altísimas, eran más de $3,000 al mes. Y nuestra iglesia es una iglesia tremenda en fe, pero compuesta de jóvenes y niños en su mayoría. Y empezamos a vivir esas situaciones tan difíciles. Y llegó el momento donde era casi imposible pagar. Dios suplió y pudimos pagar, pero en esa misma semana el Ministerio de Salud nos cerró ese lugar. Después de 2 meses de haber trabajado tanto,
de mis hijos salir de ese lugar dormidos, pasar hambre ahí trabajando. La forma en cómo salimos fue una forma que yo esa noche lloré y le dije, Señor, se trabajó tanto, se creyó tanto, fue tanto lo que se dio. Y en un día nos pidieron que desalojáramos, en menos de 2 horas, que desalojáramos ese lugar. Ese era fin de semana de reunión. Tuvimos que salir. Y mi esposo buscando rápidamente lugar donde tener la reunión ese día. Y logramos llegar a un lugar, pero no se me olvida todavía el ver hermanos de la iglesia que habían llegado a nuestro anterior auditorio, donde habíamos invertido tanto, donde habíamos trabajado tanto. El ver hermanos el domingo de la iglesia llegar llorando a la iglesia, diciendo, pastora, ¿por qué nos sacaron? Y yo no tenía respuesta. El dueño del lugar, al darse cuenta que el lugar lo habían cerrado por el Ministerio de Salud, algo le pasó y dijo, seguro ellos se van a ir, Entonces, cerró todas las puertas, puso maquinaria al frente de las puertas principales. Y recuerdo que dijo, todavía faltaban 15 días para cerrar la fecha oficial del pago. Y dijo, ustedes no se van de aquí hasta que no paguen el último centavo, estando al día, estando todo bien, pero él pensó, seguro se van a ir y no me van a cubrir los otros 15 días, cosa que jamás haríamos por lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, nos tocó ir un día con el dinero por adelantado de lo que él nos estaba exigiendo. Y literalmente, hermanos, él nos dijo, tienen 4 horas para que puedan sacar todo, porque me voy de paseo con mi familia y no les voy a permitir. Si no sacan esto en 4 horas, todo lo que se quede adentro es de mi propiedad. Llamar a todos los varones de la iglesia y recuerdo ese día sacar todo, hermanos. Es penoso realmente, es penoso saber que alguien te esté diciendo, corran, saquen todo y lo que se quede allí, instrumentos, y ver a los hermanos, incluyéndome yo, sacando, se nos hizo de noche para poder sacar todo a la calle. Recuerdo, tenemos algunas imágenes de ese momento, toda la silla, los instrumentos en la calle. Imagínese usted la imagen para una comunidad, ver cómo todos tus instrumentos, todas tus sillas, el altar, las tarimas están literalmente en la calle porque esta persona se le ocurrió manejarlo de esta manera. En un momento uno con deseos humanos de hacer otra cosa, éramos muchos hombres que estábamos ese día allí, sin embargo el Espíritu Santo abstente de hacer cualquier locura, pero pasan cosas humanas, pensamientos humanos en ese momento. Recuerdo que uno de los pastores me abrazó y me dice, pastor, tranquilo. Dios nos va a dar la victoria, tranquilo. Dios ha visto tus lágrimas y el peso de la adversidad y el precio que se está pagando ahorita. Así de grande va a ser la bendición del Señor. Teníamos todo lo que son los instrumentos y las cosas de la iglesia, eran nuestras, y que un hombre pues no quisiera ni permitirnos sacarlas, y uno se sentía mal como que estuviera ahí infringiendo la ley, algo así. Entonces eso producía mucha, en cierta forma, humillación. Un día orando el Señor me habló y me dijo, eso fue para enero del 2015, exactamente hace un año. El Señor me habla y me dice, hijo, este año te daré tierra. Yo me sentía tan cansado, tan perseguido, que yo a usted le dije, Señor, ¿será cierto que tú nos vas a dar tierra? Como diciendo, si no lo veo, no lo creo. Y le dije, Señor, ¿y ahora cómo muevo a la gente? Quiero que entiendan algo. Es muy penoso, es muy vergonzoso estarle diciendo a la gente. En menos de 1 año y medio estuvimos en 3 diferentes lugares. Y prácticamente de los 2 lugares anteriores nos habían sacado, nos habían echado. Y le dije, Señor, usa algo, alguna manera. Y recuerdo que para esas fechas mi esposa, una sierva de Dios, me empieza a decir, amor, Dios dijo que nos iba a dar tierra. Yo le dije, sí, Dios dijo, aquí estamos.
Dios dijo, mi amor, ¿qué has hecho? Bueno, creyéndole a Dios. Hagamos algo, Dios nos lo va a dar. Eso fue abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, nada. Septiembre, nada. Y Dios, tú dijiste que nos ibas a dar tierra este año. No tenemos dinero, no tenemos una cuenta bancaria, no tenemos ni una alianza de amigos, de pastores, que de pronto uno ha oído historias de que tal vez Dios usa a alguien para que sucedan grandes cosas. En ese momento no lo teníamos. Posteriormente Dios comenzó a abrir puertas, pero recuerdo un día que mi hijo me pidió que fuera a comprarle algo que él quería. Él tiene una pecera y quería un nuevo pececito, y yo fui con él. Y en el camino me encontré con una persona que me detuvo y me dijo, quiero hablar contigo. Le dije, quiero pasar tiempo con mi hijo. Al término de esto, yo voy a buscarte. Fui, estuve con mi hijo, le compré su detalle, su regalo. Posteriormente lo llamé y le dije, este hombre me dijo, tengo la propiedad para la iglesia. Cuando él dijo esto, yo dije esta frase, Señor, tienes que ser tú. Sin embargo, dije, bueno, vamos a ver. Fuimos a ver el lugar, y cuando entramos al lugar, yo entendí en mi corazón que esa era la tierra prometida. Tal vez siempre por las fuerzas, el ánimo, siempre decir a la iglesia todo está bien. No siempre es así. Siempre hemos creído que nuestra gente tiene que ver la parte más fuerte y vamos muchachos, todo está bien. Pero cuando yo entré a ese lugar y vi ese terreno, el Señor me habló y me dijo, este es el lugar que he preparado para ustedes. Como Dios diciendo, ¿te acuerdas tus lágrimas? ¿Te acuerdas cuando te sacaron? Cuando te desecharon. Hijo, yo siempre estuve contigo. Quiero decirte que lo has hecho bien. Fue como un Dios diciéndole así, lo has hecho bien. La persona que nos vendió la propiedad finalmente nos dijo, bueno, estoy vendiendo la propiedad en efectivo, pero tratándose de ustedes, les daré la oportunidad de que tomando la propiedad, que la pequeña propiedad que ustedes tienen y ustedes continúan pagando la deuda, me estarían adeudando la suma de $60,000, que equivale a 30 millones de colones. Pero nos pidió para esa semana cancelarle $10,000 y solamente contábamos con $50. Fueron 24 horas de lunes al día miércoles, porque nos pidió que el día miércoles de esa semana le tuviéramos la mitad de esos $10,000, $5,000, y 3 días después los otros $5,000 para entrar en la negociación. En lo humano es simplemente algo absurdo, pero a través de textos, de llamadas telefónicas y entre toda la pequeña congregación logramos motivar a la gente a tal punto que de pequeñas ofrendas, esa tarde del miércoles de esa semana estábamos entregando los primeros $5,000 para que oficialmente entráramos ya en la negociación. Estamos ya ahorita con el reto de para el 15 de marzo reunir los últimos 12 millones de colones que nos hacen falta para cancelar el terreno. De ahí hemos estado recibiendo palabra de Dios de construir, de levantar ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Una de las palabras que ha sostenido mi fe en este tiempo fue justamente una palabra que trajo a mi corazón Dios a través de mi padre, que es un siervo de Dios, que es pastor y misionero en acción en este momento en Sudamérica. Y él vino y me ministró un día con una palabra y me dijo, hijito, en Dios haremos proezas. Y esta ha sido la palabra que me ha sostenido durante todo este tiempo. Cada conquista, cada desafío viene a mi mente esta palabra, en Dios haremos proezas.